Familia, buenos días. Qué bendición poder en esta mañana llegar a tu hogar. Ha llegado el tiempo de la palabra y bueno, Dios hoy nos va a hablar, va a retarnos en esta mañana a través de su palabra. Así que yo quiero invitarte para que tengas gran expectativa y para que en esta mañana tú puedas disponer tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para ti. Así que quiero invitarte que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y presentemos este tiempo delante del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú en esta mañana nos permites estar reunidos, Señor, para crecer en tu palabra. Te pedimos que seas tú en medio de nosotros, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, Señor, y pueda dar fruto abundante. Te presentamos este tiempo, Espíritu Santo, y te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón y que nuestra vida, Señor, en esta mañana pueda ser retada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, hoy vamos a estar hablando de algo que he titulado La meta es madurez. La meta es madurez. Y quiero comenzar esta palabra recordándote algo que probablemente tú ya sabes, y es que el ministerio público de Jesús inició a sus 30 años después de su bautismo. A partir de ese momento Jesús no paró por 3 años de enseñar, de predicar, de sanar. Todo el tiempo estuvo en pos de la obra de Dios. Y durante esos 3 años Jesús estuvo rodeado de muchísimas personas que las he agrupado en 3 grupos, valga la redundancia, porque tenían ciertas características. Pero hay una característica especial que las diferencia o que diferencia estos 3 grupos, y era el nivel de compromiso que adquirieron con Jesús. Y el primer grupo de personas de las cuales vamos a hablar en esta mañana eran las multitudes. En muchas partes de la palabra vemos que hay textos como y le seguía una gran multitud o se agolpó una gran multitud. Y es que estas multitudes tenían varias características importantes. Número 1, eran personas que les gustaba escuchar predicar a Jesús. Eran personas que les encantaba, les llamaba muchísimo la atención las enseñanzas de Jesús. También muchas de ellas se acercaron a Jesús para alcanzar un milagro. Eran personas necesitadas que necesitaban, valga la redundancia, un milagro de Jesús. También eran personas, dice la palabra, que se maravillaban de su doctrina, de la manera en como por años no habían escuchado la palabra, se maravillaban de la manera en que Jesús lo hacía. Pero las multitudes, en cuanto al compromiso, tenían una característica, y es que simplemente eran espectadores. Es decir, su nivel de compromiso era simplemente un nivel de espectadores, de mirar qué estaba pasando, de escuchar, pero no había realmente un compromiso. El segundo grupo de personas eran los líderes religiosos. En otras palabras, eran las personas de la época que más conocían acerca de la ley. Eran las personas más digámoslo así, como más conocedoras de la ley. Sin embargo, la Biblia también nos va a decir que estas personas tenían unas características bien particulares, y era que les gustaba el protagonismo y estar en los primeros lugares de las sinagogas. Es decir, los líderes religiosos siempre estaban buscando el reconocimiento. También dice la palabra que vivían de apariencias. ¿Por qué? Porque dice la palabra que muchas veces Jesús les llamó la atención acerca de las apariencias de las cuales ellos vivían. También dice la palabra del Señor que hacían las cosas para ser vistos. Oraban más duro, ofrendaban para que todo el mundo viera lo que habían ofrendado. Así que eran personas que hacían muchas cosas para ser vistos, y su nivel de compromiso, que es el detalle puntual de lo que quiero que hagamos énfasis, el nivel de compromiso de los líderes religiosos era ser juez. O sea, ellos todo el tiempo estaban buscando ocasión
de caer de Jesús para acusarle, para señalarle, para acusarlo. Ese era el nivel de compromiso que ellos tenían. Pero el tercer grupo de personas que rodearon a Jesús fueron sus discípulos. Y hay varias características que nos menciona la Biblia acerca de ellos. Lo primero, y que es muy glorioso, es que ninguno de ellos se llamó a sí mismo. No, ellos fueron escogidos directamente por Jesús. Ellos no vinieron a Él, sino que Jesús mismo fue a ellos y les llamó. También dice la palabra que eran las personas que más cerca de Jesús estaban. Dice que Él los llamó para que estuvieran cerca de Él. Ahora, esto me gusta muchísimo, y es que los discípulos por 3 años recibieron un entrenamiento intensivo de Jesús para lo que sería la expansión de la iglesia en los próximos años. Así que pasaron 3 años siendo entrenados por Jesús. Ahora, es muy interesante esto, porque el nivel de compromiso de los discípulos radicaba en entregar su vida entera a causa del evangelio. Es decir, si notan los 3 niveles de compromiso, las multitudes eran espectadoras, los líderes religiosos eran jueces, juzgaban, buscaban ocasión de caer de Jesús, pero los discípulos, su nivel de compromiso llegó a entregar su vida entera a causa del evangelio. Y es que te menciono estos 3 grupos de personas que siguieron a Jesús porque hay una diferencia marcada en el compromiso que cada uno de estos 3 grupos y de estas personas que conforman esos 3 grupos, hay un nivel de compromiso diferente. Y esto fue lo que marcó la diferencia en que Jesús trabajara en profundidad con cada uno de ellos. Así que podemos notar que aquellos que se convirtieron en discípulos, Jesús trabajó de manera profunda en ellos por 3 años. Y es que quiero hoy decirte que hay un aspecto vital que marca la vida de una persona que quiere convertirse en un discípulo de Jesús. Es decir, hay muchas características de los discípulos de Jesús, pero hay una puntual en la que quiero profundizar en esta mañana. Y es que para que tú y yo podamos convertirnos en discípulos de Jesús, necesitamos trabajar en un aspecto vital. Y este aspecto es la madurez. Todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús necesita ponerse como meta la madurez. Necesita ponerse como meta la madurez. Y por eso en esta mañana estamos hablando de eso. Nuestra meta debe ser la madurez. Ahora, ¿qué es una meta? La meta es muy sencillo de definir. Es un objetivo o un propósito que tú quieres lograr. Eso es una meta. Objetivo o propósito que tú quieres lograr. Pero ahora definamos lo que es la palabra madurez. Y es que la palabra madurez en el diccionario dice estado de una cosa que ha alcanzado un pleno desarrollo, o es el estado de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto de su vida. Es decir, la madurez es poder estar completo, alcanzar un objetivo, llegar a un estado en el que queremos llegar. Eso es madurez. Ahora quiero que abras la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 versículo 12 al 15. Y es que quiero decirte que no solamente la meta para ti y para mí debe ser la madurez, sino que Jesús mismo, Dios mismo en su palabra nos enseña que Él también tiene gran expectativa porque tú y yo maduremos. Y yo sé que la palabra madurez la usamos muchísimo en nuestro vocabulario, sobre todo para referirnos a gente que no es nada madura. Entonces encuentras a alguien que reaccionó de manera incorrecta y dices, súper inmaduro. Estuve hablando con esa persona y es tan inmaduro. ¿Por qué? Porque todos tenemos expectativa de madurar. Y Jesús y Dios en la palabra
también la tiene. Él tiene expectativa, iglesia, de que tú y yo podamos madurar. Y Efesios 4, capítulo 4, versículos 12 al 15 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, escucha, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nota palabras claves en el texto, que a través del ministerio, porque anterior a eso está hablando que Dios constituyó a unos maestros, apóstoles, pastores, y dice que el objetivo de esos ministerios es perfeccionar a los santos. ¿Sabes? Si esa perfeccionar tiene que ver con madurez, pero dice que el objetivo es llegar a una unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y llegar a una plenitud, que significa un estado completo, para que viviendo en amor y la verdad en amor, escucha esto, podamos crecer en todo. Y ese término crecer en todo nos está indicando madurez, porque anteriormente dice: no seas como niño fluctuante, sino que puedas crecer. Y es que quiero explicarte algo en esta mañana. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, dice la palabra que hemos nacido de nuevo. Así dice la Biblia, que hemos nacido de nuevo. Ahora, Pablo, entendiendo este nuevo nacimiento, dice que todo aquel, como de manera natural nace de nuevo, se convierte en un bebé espiritual. Todo aquel que recibe a Cristo y comienza su vida en Cristo se convierte en un bebé espiritual. Por eso es que muchos de nosotros usamos esa expresión cuando quizás hay nuevos creyentes, están comenzando en los caminos del Señor, y decimos: ay, tengámosle paciencia, Él es un bebé espiritual, Él apenas está aprendiendo. Pero Pablo en este mismo texto está diciendo que es importante, que necesitamos avanzar, que así como un bebé va creciendo, va madurando, así mismo como creyentes, un día fuimos bebés espirituales, pero la expectativa del Señor es que tú no te quedes un bebé espiritual, sino que tú sigas creciendo, que vayas avanzando hacia la madurez que el Señor quiere llevarte. Y Pablo está diciendo para que ya no sean niños. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es para que ya no sean inmaduros y se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Ustedes necesitan crecer en todo. En palabras más específicas para esta prédica, lo que Pablo está diciendo es: ustedes necesitan ir madurando en todos los aspectos. Ahora, la Biblia menciona también en Hebreos capítulo 5 versículos 12 al 14, y esto me parece muy interesante porque Pablo está diciendo lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, escucha, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me encanta lo que Pablo está diciendo. Me encanta lo que en Hebreos se está diciendo. Bueno, digo Pablo porque dicen que el libro de Hebreos lo escribió Pablo, pero aún están ahí como en que no se sabe quién lo escribió. Cierro paréntesis. Pablo, el autor de Hebreos está diciendo como: vengan, un momentico, ustedes deberían ser ya
maestros después de tanto tiempo. ¿Y saben qué habla esto? Que hay veces tú y yo usamos frases muy coloquiales como tan viejo y tan inmaduro. O sea, tan grande y tan inmaduro. Porque nosotros decimos como que no, ya tiene 40 años, ya debió haber madurado. Y Pablo lo está diciendo en términos espirituales: ustedes que ya deberían estar enseñando a otros porque ya llevan mucho tiempo en el camino del Señor, todavía tienen necesidad de que les vuelva a explicar lo que ustedes ya sabían. Y me encanta esto porque menciona que cuando tú no creces después de tanto tiempo, en la medida que deberías crecer, dice que entonces hay que darte leche. Y la leche es para niños, es decir, para personas que apenas están creciendo y necesitan leche porque son niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y sabes, muchas veces tú y yo queremos alimento sólido, pero la pregunta es: ¿estás maduro para recibir el alimento sólido? ¿O Dios en esta mañana te está haciendo un llamado a la madurez? Quizás a muchos de nosotros Dios nos está diciendo: ok, después de tanto tiempo debiendo de haber entendido ya este principio bíblico, todavía estás necesitando leche. Iglesia, es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. Es tiempo de poder avanzar. No te puedes quedar y no me puedo quedar siendo un bebé espiritual solamente tomando lechita, cuando déjame decirte que hay alimento sólido de Dios para ti, tan rico, tan delicioso, un bebé cree que el mejor alimento es leche cuando no sabe que hay, por ejemplo, chicharrón, que hay frijoles. Él no lo conoce, él no lo ha probado. Pero cuando lo prueba, lo digo porque tengo un bebé, sabes, no va a querer dejar de comer eso y lo va a preferir muchísimo más que la leche. Y de eso se trata la madurez, que a medida que tú vas madurando, Dios te va entregando cosas más poderosas, porque ya tienes el nivel de madurez suficiente para hacerlo. Por eso es que tú dices: pero es que yo como que voy creciendo y Dios me va exigiendo más. Claro, porque a medida que creces, las exigencias son más fuertes. O si no, pregúntale a alguien que acaba de casarse si no le tocó llegar a una exigencia mayor, porque ya maduró y pasó de ser soltero a estar casado. Así que necesitamos madurar. Sabes, me encanta, 1 Corintios 13:11 dice Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Y esto me encanta, porque lo que Pablo está diciendo es: hubo un momento en donde yo fui inmaduro, y en mi inmadurez hablaba, y en mi inmadurez pensaba, y en mi inmadurez juzgaba, que el término griego es como razonaba, daba juicios, ¿cierto? Cuando yo era niño lo hacía de esa manera, pero cuando ya crecí, cuando ya maduré, dejé todo lo que era de niño. Sabes, y muchos de nosotros queremos llegar a niveles de madurez con actitudes de niño. Y sabes, no es posible. No es posible alcanzar madurez teniendo actitudes inmaduras. No es posible llegar a ser adulto teniendo acciones de niños. Necesitamos madurar, iglesia. Necesitamos dejar todo lo que Dios ya nos está diciendo. Ven, tú ya no eres un niño en esta área, en este sentido. Yo ya te he dicho que ya debes crecer, debes avanzar. Así que deja esas actitudes. Ejemplo, te ofendieron y te hirieron el corazón y tú estás resentido y no quieres perdonar y te cuesta, pero llevas 15 años de conocer a Cristo. ¿Sabes? Tal vez un bebé espiritual todavía no comprende muchas de las cosas que significa perdonar, pero tú que llevas 15 años en el Señor, todavía estás luchando con cosas con las que luchan los bebés espirituales. ¿Sabes, iglesia? Es tiempo de madurar. Y yo no sé si en tu casa estás diciendo amén, gloria a Dios, o estás diciendo que te estoy exhortando demasiado, pero yo creo que necesitamos madurar. Necesitamos ir a un nuevo nivel en nuestras vidas.
Ya no podemos querer seguir siendo niños cuando la expectativa de Dios es podernos llevar a una madurez espiritual para disfrutarla, para vivirla. Así que lo que Pablo está diciendo en este texto es que hay tres cosas que evidencian madurez en una persona: en cómo habla, en cómo piensa y en cómo razona. Sabes, en esos tres aspectos tú muestras madurez. La pregunta es, ¿estás siendo maduro cuando hablas? ¿Estás siendo maduro en tu forma de pensar? ¿Y estás siendo maduro en tu forma de razonar? Estas tres cosas evidenciarán en cuál nivel de madurez estás tú. Necesitamos crecer. ¿O hablas de la misma manera que cuando recibiste a Cristo hace 10 años? ¿O hablas de la misma manera en cómo recibiste a Cristo hace un año? Porque déjame decirte que tú tienes un año en el Señor y ya tienes un año. Y un bebé de un año es diferente a un bebé recién nacido. Y ya el bebé de un año se le exigen cosas que a un recién nacido no. Así que, iglesia, ¿cómo está tu madurez en tu manera de pensar? ¿Estás pensando diferente desde el momento en que conociste a Cristo? Yo sé que sí. Yo sé que Dios ha hecho una obra en ti y sé que tú has dispuesto muchas cosas, pero quiero llevarte más allá. ¿En qué otras cosas no has madurado? ¿En qué otras cosas, debiendo ser ya maestro, aún sigues siendo un niño fluctuante? Quiero invitarte para que ahí donde tú estás pienses en eso en tu vida. Ahora, quiero enseñarte 5 cosas acerca de la madurez. 5 cosas acerca de la madurez que van a ser importantes para tu vida. Y lo primero que quiero enseñarte es que tú y yo debemos entender que la madurez es un proceso. La madurez no sucede automáticamente, que así como un niño va viviendo ciertas etapas y va creciendo hasta convertirse en un adulto, así tú y yo, cuando estamos siendo llevados hacia la madurez, es un proceso. Sucede automáticamente, pero sabes, aunque es un proceso y no ocurre de inmediato, es un proceso que es continuo, es un proceso que es constante, es un proceso que no se detiene, porque cuando tu madurez se detiene, ¿sabes qué pasa? Te estancas. Y por eso hay tantos creyentes y tantos cristianos que pronuncian esa frase: es que me siento como estancado, es que como que no avanzo. Sabes, probablemente dejaste de crecer en la madurez en la que Dios quería llevarte. Filipenses capítulo 1 verso 6 dice: estando persuadidos en esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes qué quieres decir eso? Que hasta que Cristo venga vamos a ser llevados por el camino de la madurez. Que madurez es un proceso. Así que yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, que cada día es una buena oportunidad para que tú madures, para que yo madure. Cada día que Dios nos regala es una oportunidad para madurar en algún asunto el cual Dios nos esté llamando nuestra atención. Como creyentes debemos recordar que esto no se trata de velocidad, pero esto sí se trata de perseverancia y constancia. Yo no te estoy diciendo que hoy tienes que ser completamente maduro, pero lo que yo te estoy diciendo es que todos los días debes de trabajar por madurar en algún aspecto de tu vida, porque madurez es un proceso. Lo segundo que quiero enseñarte acerca de la madurez es que la palabra de Dios es indispensable para tú alcanzar madurez. Sabes que la madurez no la vas a conseguir abriendo un paquete de Cheetos y decir: ya eres maduro. No, eso no sale en los paquetes de Cheetos, ni de Chistris, ni en nada de eso. Tú y yo, la única manera que tenemos para madurar es acercándonos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos revela a qué niveles de madurez Dios nos quiere llevar. Segunda carta de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escucha esto: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que trae madurez a tu vida.
¿Quieres madurar como esposa? Abre la palabra y ahí vas a encontrar todo lo que necesitas para madurar como esposa. ¿Quieres madurar como líder, como servidor? Abre la palabra y ahí encontrarás los niveles de madurez de un servidor, de un líder. Pero sabes, no puedes madurar teniendo lejos la palabra del Señor, porque entonces vas a madurar como tú crees que debes madurar. Y déjame decirte que todos nosotros, cuando intentamos madurar en nuestras fuerzas o a nuestra manera, lo que terminamos haciendo es equivocándonos en muchos aspectos de nuestra vida. Así que número 1, recuerda que la madurez es un proceso, y número 2, recuerda que la palabra de Dios es vital para alcanzar madurez. Lo tercero que quiero enseñarte es que la madurez solo se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Solo no podrás alcanzar madurez. Necesitas al Espíritu Santo. ¿Y por qué necesito al Espíritu Santo? Déjame decirte, porque hay cosas que te van a costar. Porque hay cosas que me van a costar, porque en ese camino de la madurez hay cosas que no van a ser fáciles para mí, pero el Espíritu Santo va a estar con nosotros, llevándonos de la mano como nuestro paracletos para llevarnos a esa madurez que Dios nos quiere dar. Y quiero decirte algo, y es que la obra gloriosa más impresionante de madurez del Espíritu Santo en la vida de un creyente se llama el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabes que un creyente maduro no es el que tiene muchos dones? ¿Sabes que un creyente maduro no es aquel a que Dios usa mucho? Un creyente maduro es aquel que evidencia el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, ¿sabes? Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Porque muchos de nosotros decimos: ay, pues yo tengo el fruto, a mí me falta el del amor, pero el gozo sí lo tengo. No, porque madurez se trata de eso, que tú y yo podamos decir: el Espíritu Santo está trabajando tanto en mí que está desarrollando su fruto en mi vida, y este fruto es en dirección a Dios y en dirección a los demás, porque es en dirección a Dios y a los demás en donde nosotros evidenciamos madurez. Recuerda que el Espíritu Santo es el que te enseña todas las cosas, el que te recuerda todas las cosas. Juan 14, 26 y Juan 16, 13 nos dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad y nos conduce a la voluntad del Padre. ¿Sabes? Para alcanzar madurez necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Iglesia, solos no vamos a poder. Tú puedes levantarte mañana y decir: no, voy a madurar, voy a ser el esposo que mi esposa necesita, voy a ser maduro para enfrentar este matrimonio. Y sabes, puede que te funcione un día, te funcione 2, te funcione 3, al cuarto día ya te cansas. Porque alcanzar madurez solos es imposible, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Lo cuarto que quiero enseñarte es que ser parte de la iglesia te ayuda a madurar. Y eso es muy bueno, porque esa es una de las razones por las que necesitamos volver, porque ser parte de la iglesia te ayuda a madurar. Sabes, un cristiano que quiere vivir independientemente del cuerpo de Cristo difícilmente será un cristiano maduro, porque dice la palabra que es todo el cuerpo unido entre sí que alcanza la plenitud y alcanza la madurez. Déjame leerte esta cita, Efesios 4, capítulo 4, versos 15 al 16. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él hace, escucha, que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, escucha, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Sabes, esto es glorioso. Necesitas la iglesia para madurar. Y cuando hablo de la iglesia, ni siquiera hablo de el edificio. Hablo de que necesitas de hermanos en la fe que te ayuden a madurar. ¿Sabes? Dice que el hierro se aguza
con el hierro y el hombre con el hombre. ¿Sabes por qué Dios te puso ese hermano ahí como intenso que te pule el carácter? Porque ese hermano te lleva a la madurez. Por eso necesitamos construir iglesias. Por eso es que la iglesia no es perfecta, porque el otro tiene lo que a ti te hace falta para madurar. Pero iglesia, déjame decirte, necesitas la iglesia para madurar. No puedes madurar independiente del cuerpo. Así como un miembro del cuerpo de un bebé no puede crecer de manera independiente, asimismo tú y yo no podemos madurar y crecer a la medida que el Señor nos quiere llevar si estamos fuera del cuerpo. Necesitamos ser parte de la iglesia, porque ser parte de la iglesia nos ayuda a madurar. Y lo quinto y último es: madurez es la meta. No digo que sea la única meta, pero por lo menos la que en esta mañana el Espíritu Santo nos está diciendo. La meta es madurez. Y quiero regalarte esta frase que dice: no te conformes, siempre habrá un nuevo nivel de madurez por conquistar. No te conformes, siempre habrá un nuevo nivel de madurez por conquistar. Cuando tú te crees muy maduro en algún asunto, lees una parte de la Biblia y te das cuenta que todavía te falta un poquito madurar, porque acuérdate que maduraremos hasta que Cristo venga por nosotros. Así que cada día es una oportunidad para conquistar un nuevo nivel de madurez. Colosenses capítulo 1 verso 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Escucha que esto es madurez, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Esto es madurez. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Iglesia, la meta es madurez. Yo quiero hoy, en esta mañana, animarte y retarte para que avancemos en madurez. Yo no sé en qué nivel de madurez estás en cualquier área de tu vida. Lo que yo vengo a decirte en esta mañana es que la expectativa de Dios es que tú puedas madurar, que la expectativa de Dios es que tú puedas cada vez más convertirte en ese hombre y en esa mujer que Dios ha soñado que tú seas. Tal vez te gusta ser un niño espiritual, pero Dios te está diciendo: no, un niño que no crece es un niño enfermo. ¿Sabías eso? Que un niño que no crece es un niño enfermo. El crecimiento evidencia salud. El crecimiento evidencia que estás sano. Y si tú por alguna cosa has dejado de crecer, sabes, hay algo que no está bien en ti. Porque si bien madurez no es igual a perfección, madurez sí debemos alcanzarla todos los días. Así que, mi amada iglesia, Dios nos hace hoy un llamado. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. Ya no seamos más niños, ya no pensemos como niños, ni hablemos como niños, ni juzguemos como niños. Dejemos que el Espíritu nos lleve a los niveles de madurez que nos quiere llevar. Y sabes, hay cosas que los adultos disfrutamos que los niños no pueden, que quizás la quisieran hacer. Entonces déjame orar, y que ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, te tomes un momento para decir: Dios, háblame. Dios, dime en qué aspectos de mi vida yo me he rehusado a madurar. ¿En qué aspectos de mi vida me he conformado con ser un bebé espiritual? Hoy quiero, Señor, dejarme retar por tu palabra. Hoy quiero dejarme llevar a nuevos niveles de madurez en todas las áreas de mi vida. Señor, tu expectativa es que yo madure.
pero también quiero que mi expectativa sea madurar en todos los asuntos de mi vida. Padre, yo presento tu iglesia delante de ti. Y te doy gracias por la palabra que tú hoy nos has dado. Señor, es quizás un tiempo en donde la exigencia es mucho mayor, en donde a muchos de nosotros nos estás diciendo, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. ¿Sabes en qué aspectos de tu vida Dios te está diciendo? ¿Sabes? Ya llevas mucho tiempo ahí. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de conquistar un nuevo nivel de madurez. ¿Sabes? Yo oro para que el Espíritu Santo traiga a tu vida en qué aspectos Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de madurez. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque cuando maduramos podemos alimentarnos de alimento sólido, Señor, y es lo que disfrutaban los discípulos. Sabes, la leche eran las parábolas para las multitudes que no la entendían, pero el alimento sólido era cuando Jesús tomaba a sus discípulos y les explicaba cada uno de los principios espirituales. Sabes, yo no sé, pero eso es lo que yo anhelo, ir cada vez más a niveles profundos con Dios, para que Él me pueda dar alimento sólido, que es un alimento delicioso y un alimento poderoso. Así que en esta mañana, iglesia, acepta el reto que el Espíritu nos hace en esta mañana. Conquista nuevos niveles de madurez en tu vida y vas a ver que la obra que Dios va a comenzar a hacer en tu vida va a ser una obra gloriosa y te vas a sentir tan feliz al ver que estás creciendo, porque no hay nada que produzca más felicidad a un padre que ver a su hijo crecer, porque recuerda, crecer evidencia salud, crecer evidencia que estás sano. Así que en esta mañana esa era la palabra que el Señor tenía para nosotros. Te bendigo, que tengas una semana bendecida, que la gracia y el favor de Dios esté sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo.